Todos hemos escuchado la leyenda de los niños héroes, aquellos jóvenes que dieron su vida por la patria en la defensa del castillo de Chapultepec. Pero ¿qué tan cierta es esta historia que hemos aprendido desde pequeños? Hoy, en México Gate, te contamos la verdad detrás del mito. Prepárate para conocer los hechos reales de este icónico episodio de nuestra historia. El contexto histórico. Para entender la historia de los niños héroes, primero tenemos que viajar al año 1847, durante la invasión estadounidense a México. Tras varios meses de enfrentamientos, los estadounidenses lograron penetrar profundamente en el territorio mexicano, llegando finalmente a la Ciudad de México. Uno de los últimos bastiones de resistencia fue el Castillo de Chapultepec, que en ese entonces era la sede del Colegio Militar. Ahí es donde comienza la leyenda de los niños héroes, 6 jóvenes cadetes que, según la historia oficial, se sacrificaron heroicamente para defender el castillo. La narrativa oficial. Desde pequeños hemos aprendido en los libros de historia que estos 6 cadetes, entre ellos Juan Escutia, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, lucharon hasta el final en una batalla desigual contra los invasores estadounidenses. La imagen más poderosa es la de Juan Escutia, quien, se nos dice, envolvió el lábaro patrio alrededor de su cuerpo y saltó del castillo para evitar que cayera en manos enemigas. Pero, ¿qué tan veraz es esta versión? En la historia de los niños héroes hay más mito que realidad. Los hechos históricos. Primero, hay que aclarar que no hay evidencia histórica concluyente que confirme que Juan Escutia haya envuelto la bandera y saltado al vacío. Según algunos historiadores, esta escena pudo haber sido una interpretación posterior, creada para resaltar el sacrificio de los jóvenes. De hecho, los registros de la época no mencionan explícitamente a 6 cadetes luchando hasta la muerte. Documentos como los apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, publicados poco después de la guerra, mencionan la valentía de algunos estudiantes del colegio militar, pero no hacen referencia a estos 6 héroes como tal. Uno de los cadetes que estuvo presente en la batalla fue Miguel Miramón, quien más tarde se convertiría en presidente de México. Curiosamente, él nunca mencionó a sus compañeros en términos heroicos hasta varios años después, lo que alimenta la teoría de que la historia de los niños héroes fue construida con el tiempo. Los verdaderos niños héroes. Otro dato poco conocido es que la defensa de Chapultepec fue una misión casi suicida. El general Nicolás Bravo, encargado de la defensa, había ordenado a los cadetes más jóvenes regresar a casa, pero algunos decidieron quedarse, desobedeciendo las órdenes. Según el historiador Jesús Gómez Fregoso, este acto de insubordinación fue irresponsable y costó la vida a varios de los jóvenes. Entonces, la historia de los niños héroes como mártires sacrificados por la patria comienza a parecer más un mito que un hecho. La construcción del mito. Fue durante la presidencia de Porfirio Díaz cuando se comenzó a darle un mayor peso simbólico a la historia de los niños héroes. En 1884, tras su primera reelección, Díaz consolidó el ritual de honrar a estos jóvenes como parte de los actos patrióticos del 13 de septiembre. Este evento fue una herramienta política para crear una narrativa de sacrificio y resistencia nacional. De hecho, los nombres de los cadetes no se mencionaron públicamente hasta décadas después de la batalla, cuando se les otorgó el título de niños héroes. Esta construcción del mito sirvió para alimentar el sentimiento nacionalista y heroico de cara a las generaciones futuras. ¿Qué queda del mito hoy? Entonces, ¿qué queda de la historia que nos contaron de los niños héroes? Sin duda, el mito ha jugado un papel importante en la construcción de la identidad nacional. La figura del héroe que sacrifica su vida por la patria sigue siendo una poderosa herramienta de cohesión social, a pesar de que los hechos históricos no respalden completamente la narrativa que hemos aprendido. Lo más importante es reconocer que, aunque los detalles del mito no sean del todo ciertos, el sacrificio de estos jóvenes sigue representando un símbolo de la resistencia frente a la invasión extranjera. La historia de los niños héroes, al igual que muchas otras leyendas nacionales, nos enseña cómo las naciones construyen su identidad a través de sus mitos y sus realidades. La próxima vez que pienses en los niños héroes, recuerda que detrás del mito hay una historia real que, aunque menos glorificada, sigue siendo parte esencial de nuestro pasado. Y así como con esta historia, en México Gate seguimos investigando y revelando las verdades detrás de los grandes mitos históricos de nuestro país. Gracias por acompañarnos, no olvides suscribirte para más contenido y nos vemos en el próximo episodio.